Antes de escuchar esta historia, quiero invitarte a algo muy especial. Cada relato que compartimos aquí nace del dolor, de la lucha y de la esperanza de muchos que vivieron lo impensable. Tu apoyo es lo que nos permite seguir dando voz a estas historias que muchas veces son silenciadas. Suscríbete a este canal, deja tu comentario contándonos desde dónde nos escuchas y comparte este video para que más personas conozcan la verdad detrás de cada sacrificio. Tu participación no es solo un clic, es un gesto de solidaridad que mantiene vivas estas voces. La traición más dolorosa no vino de un desconocido, ni siquiera de un enemigo. Llegó de la sangre que compartía conmigo, de aquel que un día llevé en mis hombros cuando era un niño flaco y asustado. El eco de las botas de los agentes de inmigración en la puerta de mi departamento aún retumba en mi cabeza. El sonido metálico de la cerradura forzada y los gritos en inglés que apenas entendía me devolvieron a la realidad en segundos. Open the door, immigration. El frío subió por mi espalda y supe, antes de que pusieran las manos sobre mí, que alguien había marcado el número. Y la voz que más me dolía imaginar al otro lado del teléfono era la de mi hermano menor, el mismo al que envié 20 años de sudor, convertido en dólares. Recuerdo cuando crucé la frontera por primera vez en 2003. Venía con los bolsillos vacíos, un par de fotos de la familia y un rosario que mi madre me metió en el bolsillo antes de subirme a aquel autobús en Oaxaca. En mis primeros años en Los Ángeles, trabajé de albañil bajo el sol, luego lavando platos en un restaurante mexicano en la calle Pico, y más tarde en la construcción. Cada cheque que cobraba tenía un destino, una parte para pagar el cuarto diminuto, donde dormía con otros 3 hombres, y la otra para mandársela a mi familia en México. Los giros de 300, 400, a veces $600 eran mi manera de mantener la promesa que le hice a mi madre. Nunca les faltará nada. Durante 2 décadas, mi hermano menor fue el encargado de recibir ese dinero. Al principio, se lo daba a mamá para que pagara la escuela de mis hermanas, el techo de lámina que había que cambiar cada temporada de lluvias, los medicamentos del abuelo. Pero con los años, él comenzó a ser el intermediario, el administrador, el que me decía cuánto faltaba, cuánto necesitaban. Yo confiaba ciegamente. Él era el pequeño que corría detrás de mí descalzo por las calles polvorientas de nuestro barrio, el que me gritaba, «Espérame, hermano», cuando yo iba rumbo a la cancha de fútbol. Nunca imaginé que esa voz un día me condenaría. Había noches en las que, cansado después de 10 horas cargando ladrillos o levantando muros, me sentaba frente a una vieja computadora en un cibercafé para escribirle, «Hermano, ¿cómo va todo allá? ¿Ya pagaron la inscripción de Marisol? ¿Mamá sigue con tos?» Sus respuestas siempre tenían el mismo tono, agradecido, pero con un dejo de exigencia. «Sí, pero hace falta más para los uniformes. Sí, pero la casa necesita reparaciones. Sí, pero el abuelo necesita una silla de ruedas». Y yo, con el corazón apretado, trabajaba turnos extras los fines de semana, doblando la espalda hasta sentir que se quebraba, solo para mandar un poco más. Los años pasaron y mi hermano dejó de ser aquel muchacho que yo recordaba. Se volvió un hombre con gustos caros, con ropa nueva en cada foto que me enviaba, con un celular distinto cada 6 meses. Yo no quería ver la realidad. Cada vez que me llegaba una imagen suya en fiestas, con amigos, rodeado de botellas y música, yo me decía, «Está bien, al menos está disfrutando lo que yo no puedo». Nunca pensé que esa diferencia entre su vida y la mía se convertiría en una brecha de envidia y resentimiento. La noche antes de mi arresto, me llamó. Eran casi las 11 y yo acababa de llegar del trabajo. Estaba tan cansado que apenas podía sostener el teléfono. Su voz sonaba distinta, cortante, fría. Me pidió algo imposible. «Mándame $10,000. Es urgente. No preguntes para qué. Solo mándalos». Me quedé en silencio, con el corazón golpeando en el pecho. $10,000 era más de lo que yo podía reunir en meses, incluso en un año. Le dije con calma, «Hermano, no puedo. Apenas junto para sobrevivir aquí y mandarles lo básico». «¿Qué pasa?» Él no respondió. Solo murmuró con rabia,
Siempre creíste que eras mejor que yo, ¿verdad? Algún día vas a pagar por eso. Y colgó. 24 horas después, los agentes de inmigración estaban en mi puerta. Cuando me esposaron frente a mis vecinos, mientras me llevaban en la camioneta blanca con vidrios oscuros, yo ya no tenía dudas. No fue un desconocido, no fue un vecino enojado, no fue un error. Fue él, mi hermano menor, al que crié como a un hijo, al que le envié cada centavo posible, había sido el que me entregó. Y el dolor más grande no eran las cadenas en mis muñecas, sino el nudo en mi garganta que no me dejaba respirar, porque me di cuenta de que 20 años de sacrificio no fueron suficientes para comprar su lealtad. Cuando llegué a Estados Unidos, la primera impresión fue el silencio extraño de un cuarto compartido con desconocidos y el olor penetrante de humedad y cigarro en las paredes. No tenía nada más que un par de mudas de ropa y los sueños de darle a mi familia una vida que yo nunca tuve. El primer trabajo lo conseguí en una obra en el centro de Los Ángeles, cargando bolsas de cemento que parecían pesar más que yo. Ganaba apenas $8 la hora en efectivo, sin seguro, sin descanso, pero cada viernes apartaba al menos 300 para mandarlos de regreso a Oaxaca. Era la forma en la que yo justificaba mi ausencia en los cumpleaños de mis hermanas, en los funerales de mis abuelos, en los bautizos de mis sobrinos. Siempre me repetía, ellos me necesitan allá, yo puedo aguantar acá. En esos primeros años, cada giro de dinero lo hacía en una tienda de la Western Union en la esquina de la calle Vermont. Me aprendí de memoria el formulario amarillo, los números de identificación, el apellido de mi hermano que siempre aparecía como beneficiario. A veces era tan doloroso entregar esos billetes que me quedaba un rato sentado afuera mirando cómo la gente pasaba con bolsas de compras y comida caliente, mientras yo sabía que con lo que quedaba solo me alcanzaría para arroz, frijoles y tortillas congeladas. Pero valía la pena cuando recibía las llamadas de mi mamá diciendo, «Gracias, hijo. Tus hermanas pudieron seguir en la escuela». Era ese reconocimiento lo que me mantenía en pie. Mi hermano menor, en ese tiempo, era apenas un adolescente de 17 años. Siempre me decía que yo era su ejemplo, que gracias a mí no se sentía perdido. Hermano, cuando regresas, quiero ser como tú, trabajar duro y ayudar a mamá. Esas palabras me llenaban de orgullo. Yo lo imaginaba creciendo con valores, con responsabilidad. Jamás se me cruzó por la cabeza que la misma admiración que me mostraba se transformaría en celos con el paso del tiempo. En 2008, después de 5 años sin papeles, logré estabilizarme en la construcción. Los patrones ya me conocían, me buscaban para trabajos grandes y llegaba a ganar hasta 700 por semana. Enviaba casi 500 cada vez. Me privé de tantas cosas. Nunca fui al cine, nunca compré un auto, usaba la misma chamarra de mezclilla por años, todo para que allá pudieran pintar la casa, comprar muebles nuevos, incluso una televisión de pantalla plana que jamás imaginé que mis hermanas tendrían antes que yo. Pero poco a poco empecé a notar algo extraño. Cuando hablaba con mi mamá, me decía que aún faltaba para arreglar el techo, que todavía no alcanzaba para las medicinas. Yo me preguntaba, ¿cómo es posible si mando tanto? Pero mi hermano siempre tenía una respuesta convincente. Es que todo está muy caro aquí, hermano. Es que los precios subieron. Yo le creía. Yo quería creerle. Hubo un día en que le pedí que me mostrara las facturas de la escuela de mi hermana Marisol. Él se molestó. Me dijo con voz cortante, ¿no confías en mí? Yo soy el que está aquí cuidando a todos mientras tú estás allá, viviendo tu vida. Aquella frase me perforó el pecho. ¿Viviendo mi vida? Mi vida era un colchón inflable pinchado en un apartamento lleno de hombres que roncaban. Era despertarme a las 4 de la mañana para tomar un autobús hacia la obra. Era mandar cada dólar posible y quedarme con lo mínimo. Pero en su cabeza, yo era el privilegiado, el que había abandonado. El resentimiento empezó a crecer de maneras sutiles. En Navidad de 2010, yo les mandé $500 extra para que compraran ropa y comida. Esperaba una llamada llena de alegría, pero lo que recibí fue la voz de mi hermano diciendo, «Pues alcanzó, pero no para tanto. De todos modos, gracias». Sentí que me apagaban la ilusión.
No era gratitud, era casi una obligación, como si mi sacrificio no fuera un regalo, sino una deuda eterna que jamás terminaba de saldar. Mientras tanto, yo cargaba con la culpa de no estar. Cada foto que recibía me recordaba lo que me perdía. Mis sobrinas creciendo, las fiestas familiares donde siempre había un lugar vacío en la mesa. Y sin embargo, seguía trabajando, porque en mi cabeza no había espacio para sospechar. Él era mi hermano, el pequeño que lloraba cuando yo me fui. Tenía que confiar en él. Lo que no sabía era que esos años de sacrificio estaban alimentando no solo a mi familia, sino también la sombra oscura de la envidia en su corazón. Yo pensaba que le estaba dando alas, pero en realidad estaba afilando las tijeras con las que un día me cortaría las mías. El paso de los años fue como una cuerda que se iba tensando lentamente. Al principio parecía firme, confiable, pero cada mentira, cada silencio incómodo, cada respuesta esquiva de mi hermano la fue desgastando hasta el punto de quebrarse. Yo trabajaba como si tuviera dos vidas, la mía, aquí en Estados Unidos, y la de ellos, allá en Oaxaca. Cada dólar que ganaba tenía nombre y apellido. El alquiler del cuarto, la comida de mis hermanas, los medicamentos de mamá. Yo no me compraba nada para mí, porque pensaba que todo era inversión en el futuro de la familia. Pero un día, empecé a notar que las historias no cuadraban. Recuerdo claramente cuando en 2012 mi hermano me llamó diciendo que necesitaban dinero urgente, porque el techo de la casa se había derrumbado por las lluvias. Me pidió $1,000. Yo los junté trabajando doble turno en la construcción, quedándome hasta las 10 de la noche mezclando cemento con las manos agrietadas y sangrando. Mandé el dinero sin preguntar. 2 semanas después, una prima me envió fotos de una fiesta en la casa. Y ahí estaba mi hermano, con camisa nueva, rodeado de amigos, sonriendo frente a un pastel enorme y botellas de tequila caras sobre la mesa. Detrás, el techo intacto. Ningún derrumbe, ningún desastre, solo una mentira. Esa noche lloré de rabia en silencio, con la cabeza contra la almohada. Quise llamarlo y gritarle, pero me contuve. Me repetí que era joven, que tal vez no entendía lo que costaba ganarse el dinero. Le di otra oportunidad, pero en el fondo algo se rompió. Ya no podía confiar de la misma forma. Los mensajes empezaron a cambiar de tono. Ya no eran súplicas humildes o agradecimientos, sino exigencias disfrazadas. Hermano, mándame más, porque así no alcanza. Hermano, si no mandas ahora, mamá va a sufrir. Cada palabra cargaba con la culpa de hacerme sentir que yo era responsable de todo lo malo que pasaba en la casa. Era un chantaje emocional constante. Yo trabajaba sin descanso porque no soportaba la idea de fallarles, pero cada vez me sentía más vacío. En 2015, cuando cumplí 12 años en Estados Unidos, mi jefe me ofreció la oportunidad de coordinar un pequeño equipo en la obra. Era un paso importante, un reconocimiento a todo el esfuerzo. Esa misma semana, mi hermano me llamó con voz apurada. Necesito que me mandes $2,500. Es para una oportunidad de negocio. Si me ayudas ahora, después yo te devolveré el doble. Yo me quedé helado. No era la primera vez que me pedía algo así, pero esa cifra era imposible para mí. Con todo el dolor, le dije que no, que apenas sobrevivía, que no podía sacar dinero de la nada. Su respuesta fue un silencio largo y luego un susurro lleno de veneno. Sabía que al final solo piensas en ti. Y colgó. Esa frase me persiguió por semanas. Pensar en mí, si mi vida entera giraba alrededor de ellos, si cada callo en mis manos era prueba de que no había pensado en mí en 20 años. Pero mi hermano no lo veía así. En su mente, yo era el que había escapado, el que vivía bien en Estados Unidos, mientras él se quedaba atrapado en Oaxaca. Lo que él no entendía era que yo tampoco vivía bien, que sobrevivía, que cada día era una lucha para no ser detenido, para no ser deportado, para no perder lo poco que había construido. La manipulación se volvió tan evidente que incluso mi mamá empezó a notarlo. En una llamada, con voz cansada, me dijo: «Hijo, no sé qué hace tu hermano con tanto dinero.
Yo no veo todo lo que dices que mandas. Sentí un puñal en el corazón. Ahí estaba la confirmación de mis sospechas. Él no solo pedía más de lo necesario, también se quedaba con una parte para sí mismo. Y yo, por amor a mi familia, había cerrado los ojos durante años. Pero lo peor estaba por venir, porque su envidia no se conformó con el dinero. No le bastó con vivir a costa de mi sacrificio. Un día decidió que la única forma de sentirse igual a mí era destruyéndome. Y aunque no lo supe entonces, cada mentira, cada chantaje, cada petición imposible era solo el preludio de la puñalada final que ya estaba preparando. El resentimiento de mi hermano comenzó a respirarse incluso en las llamadas. Ya no era aquel joven agradecido, ni siquiera el adulto exigente que me pedía más dinero. Ahora hablaba con un tono cargado de rencor, como si cada palabra fuera un reproche envenenado. Tú allá, disfrutando, y yo aquí, aguantando todo. Yo me quedaba en silencio, porque no había manera de explicarle que mi vida en Estados Unidos estaba hecha de miedos y privaciones. Nunca fui a un médico por miedo a que me pidieran papeles. Nunca manejé un auto por temor a ser detenido en un retén. Cada vez que veía las luces de una patrulla, sentía el corazón en la garganta. ¿Eso era disfrutar? Recuerdo una llamada de 2017 que todavía me quema por dentro. Era el cumpleaños de mamá. Yo había trabajado 12 horas ese día, limpiando escombros en un edificio viejo del centro. Apenas pude conectarme desde un teléfono prestado en la obra. Le dije, «Hermano, ¿puedes poner a mamá en la línea?» Y él me contestó con desprecio, «No, está cansada. Además, no le gusta hablar contigo, porque siempre prometes venir y nunca vienes». Sentí que me arrancaban el aire de los pulmones. Yo jamás había prometido volver, porque sabía que era casi imposible con mi situación migratoria. Pero él me pintaba como un mentiroso frente a mi propia madre. Fue entonces cuando comprendí que ya no se trataba solo de dinero. Mi hermano quería borrarme de la familia. Empezó a sembrar dudas, a ponerme como el ausente egoísta, mientras él jugaba el papel del hijo presente. Lo que yo enviaba en billetes, él lo traducía en favores inmediatos, en compañía diaria, en risas en la mesa. Y poco a poco, yo fui quedando como un fantasma en mi propia casa. Un año después, en 2018, mi jefe me ofreció un trabajo más estable, con mejor paga, pero implicaba viajar entre estados para supervisar obras. Al principio dudé. Cada traslado significaba exponerse a retenes y revisiones migratorias, pero necesitaba el dinero. Mi hermano ya me había dicho que mamá estaba enferma y que los gastos eran insoportables, así que acepté. Con cada cheque que cobraba, enviaba hasta $800. Yo dormía en moteles baratos, con las botas llenas de polvo y las manos cubiertas de heridas, mientras él aparecía en redes sociales con ropa de marca y viajes a la playa. Fue mi prima Maribel quien me abrió los ojos de golpe. Un día, me llamó a escondidas y me dijo, «Hermano, ¿sabes que tu hermano menor anda diciendo que tú no mandas nada? Que todo lo que tenemos aquí es gracias a él». Me quedé mudo. La rabia me subió como fuego por la garganta. No solo estaba robando mi esfuerzo, sino que además usaba mi sacrificio para ensalzar su propio ego. Yo, el que me rompía la espalda día tras día, estaba siendo borrado de la historia familiar. A partir de entonces, cada llamada con él era un campo de batalla. Me exigía más dinero con el argumento de que, si no fuera por mí, mamá estaría en la calle. Yo respondía con impotencia, intentando explicar que no era fácil, que los riesgos eran enormes, que aquí vivía con miedo cada segundo. Pero él no quería escuchar. Y cuando no obtenía lo que pedía, su voz cambiaba a amenaza. Algún día, hermano, vas a ver lo que es sufrir de verdad. Esas palabras se quedaron colgadas en mi mente como una sombra. Yo trataba de convencerme de que eran arranques de enojo, pero algo dentro de mí sabía que hablaba en serio, y sin embargo, seguí confiando, seguí mandando, seguí cargando con la culpa de no estar presente físicamente. No quería aceptar que el mismo hermano que yo había protegido en la infancia era ahora mi verdugo en silencio. Lo que no sabía
era que su odio ya no tenía freno, que mientras yo me aferraba a la esperanza de que algún día me lo agradecería, él estaba preparando el golpe más bajo, el que no solo me quitaría el dinero o la confianza, sino también mi libertad. El quiebre definitivo llegó una noche de 2020. El mundo entero estaba paralizado por la pandemia, y yo trabajaba en condiciones aún más duras que antes. Mientras muchos estaban en sus casas, yo me exponía todos los días en la construcción, con mascarilla empapada de sudor, manos agrietadas de tanto desinfectante barato y miedo de que cualquier tos significara el final. Esa noche, cuando llegué agotado a mi cuarto de renta en el este de Los Ángeles, sonó el teléfono. Era él, la llamada que nunca olvidaré. Su voz no era de súplica, sino de orden. Me pidió que le mandara $10,000, no 5, no 1,000, no un sacrificio grande pero posible. 10,000, como si yo tuviera ese dinero guardado bajo el colchón. Es una oportunidad, hermano. Si me ayudas ahora, después nunca más tendrás que preocuparte. Te devolveré todo multiplicado. Yo cerré los ojos. Sentí un golpe en el estómago. Le expliqué con calma, con cansancio en la voz, que era imposible, que apenas alcanzaba a cubrir mis gastos, que el trabajo se había reducido por la pandemia, que había semanas en las que sobrevivía solo con arroz y frijoles. Hubo un silencio largo, tan pesado, que me hizo temblar. Y entonces lo escuché decir, con veneno en la lengua: siempre supe que eras egoísta. Creíste que con mandar unos cuantos dólares ya eras el héroe de la familia. Pero sin mí, no eres nada. La rabia me subió como un incendio, pero me contuve. No quise discutir, solo colgué. Esa noche lloré como no lo hacía desde que crucé la frontera. Los días siguientes fueron un tormento. No dormía. Repasaba en mi cabeza sus palabras. ¿De verdad pensaba que yo era egoísta? Después de 2 décadas cargando su peso, mandando cada centavo, sacrificando mi vida, la idea me partía en dos, pero había algo aún peor. El tono de amenaza en su voz. No era solo enojo, era un aviso, y en el fondo lo supe, aunque quise negarlo. Semanas más tarde, empecé a notar cosas extrañas. Un coche de migración estacionado cerca de la obra, agentes preguntando en el barrio por indocumentados. Yo trataba de convencerme de que era paranoia, de que era casualidad, pero mi instinto gritaba otra cosa. Una tarde, al salir del trabajo, recibí un mensaje de un número desconocido. Ya sé dónde vive. Sentí un escalofrío que me paralizó. No sabía si era una broma cruel o si mi hermano ya había dado el paso que me temía. Y mientras todo eso ocurría, mamá me llamaba llorando, preguntando por qué estaba tan distante con mi hermano. Él dice que ya no lo quieres, que lo humillas, que nunca lo ayudas cuando más lo necesita. Cada palabra era un cuchillo en mi pecho. Yo no podía decirle la verdad. No podía romperle el corazón a mi madre confesando que su hijo menor era capaz de entregar al mayor por pura envidia. Así que callaba. Le decía, mamá, todo está bien, yo sigo ayudando. Pero por dentro me consumía la certeza de que algo oscuro se avecinaba. La tensión llegó a tal punto que dejé de dormir tranquilo. Cada ruido en la noche me despertaba. Cada toque en la puerta me hacía brincar con el corazón en la boca. Vivía como un fugitivo, sin haber cometido ningún crimen, salvo trabajar duro y mandar dinero a mi familia. El pedido imposible de mi hermano no solo fue un chantaje, fue la chispa que encendió el incendio que me arrasaría. Porque cuando le dije que no, cuando se dio cuenta de que ya no podía controlarme, tomó la decisión más cruel de su vida: entregarme a inmigración con sus propias manos. El día que descubrí la verdad, no comenzó distinto a los demás. Era un jueves cualquiera. Yo había trabajado desde la madrugada en una remodelación en Pasadena. Tenía las manos llenas de polvo y los pulmones cargados de ese aire pesado de cemento cuando sonó el teléfono. Era mi prima Maribel, la misma que alguna vez me había contado sobre las mentiras de mi hermano. Contesté con cansancio, esperando un saludo común, pero su voz temblaba. Hermano, necesito decirte algo. Prométeme que no dirás que fui yo. Sentí un frío recorrerme el cuerpo.
Ella respiró hondo y me soltó la frase que me partió la vida en dos. Fue tu hermano. Él habló con unos conocidos, les dio tu dirección y tu horario de trabajo. Lo escuché presumir que pronto estarías de regreso en México, que allá ya nadie lo compararía contigo. Las palabras rebotaban en mi cabeza como martillos. Me quedé en silencio, con el teléfono apretado en la oreja y las piernas temblando. No quería creerlo, pero todo encajaba. Las patrullas cerca de la obra, las preguntas de extraños, los mensajes anónimos. Esa noche, intenté llamar a mi hermano. Contestó como si nada. Le pregunté directo, ¿fuiste tú el que dio mi dirección? Hubo un silencio. Luego, una risa seca, corta, cargada de desprecio. Hermano, siempre creíste que estabas por encima de mí. Ya era hora de que bajaras de ese pedestal. Aquí todos saben que sin mí, la familia no habría sobrevivido. Me quedé sin aire. Quise gritar, insultarlo, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. Colgué con las manos temblorosas y la certeza de que ya no había marcha atrás. Los días siguientes fueron una tortura psicológica. Cada sombra en la calle me parecía un agente. Cada puerta que sonaba me hacía brincar. Vivía con una maleta lista, con los documentos y unas cuantas fotos en un sobre escondido bajo el colchón. Mis compañeros de trabajo empezaron a notarlo. ¿Estás bien, compa? Te ves pálido, como si hubieras visto un fantasma. Y era verdad. El fantasma de la traición me perseguía a cada paso. El golpe final llegó una tarde, cuando regresaba del trabajo. Apenas había abierto la puerta de mi cuarto cuando escuché el estruendo. ¡Immigration! ¡Open the door! No tuve tiempo de nada. El eco de los golpes contra la madera, el crujido de la cerradura cediendo, el sonido metálico de las botas entrando. Me tiraron al suelo, me esposaron, y lo único que podía escuchar era el zumbido de mi propia sangre en los oídos. Sentí el sabor metálico del miedo en mi boca. Mientras me subían a la camioneta blanca, con los vidrios oscuros, miré hacia la calle. Entre los curiosos, juraría haber visto un rostro familiar a lo lejos. No sé si era imaginación o realidad, pero en mi mente estaba claro. Era él, mi hermano, observando desde la distancia cómo me llevaban. La escena parecía sacada de una pesadilla, pero era la vida real. Esa noche, en la celda fría del centro de detención, con un uniforme naranja que me apretaba contra la piel, entendí la magnitud de la mentira. 20 años enviando dinero, sacrificando mi vida, perdiéndome de todo, para terminar así, traicionado por la misma sangre que juré proteger. Y lo peor era saber que mientras yo estaba tras las rejas, él probablemente celebraba con una botella en la mano, convencido de que por fin había ganado. El centro de detención era un mundo aparte, un lugar donde el tiempo parecía detenido y el aire estaba cargado de desesperanza. Desde el primer momento, el sonido de las puertas metálicas cerrándose tras de mí se grabó en mi memoria como un eco imposible de borrar. El uniforme naranja me pesaba en la piel, como si fuese una marca de vergüenza, aunque lo único que había hecho era trabajar duro y enviar dinero a mi familia. El frío de las paredes de concreto, el olor a cloro barato y sudor viejo, y el zumbido constante de las luces fluorescentes creaban una atmósfera asfixiante. Las primeras horas fueron las peores. Me sentaron en una banca metálica, esposado todavía, con otros hombres que apenas me miraban. Algunos murmuraban en inglés, otros en dialectos que no entendía, pero todos compartíamos la misma mirada vacía, la de alguien que había perdido el control de su destino. Cuando me quitaron las esposas y me llevaron a la celda, el sonido del candado resonó como un golpe seco en el alma. Las noches ahí eran interminables. El colchón delgado no aislaba el frío. Las mantas olían a humedad. Y cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de mi hermano. Escuchaba su risa seca al confesarme que me había traicionado. En mi mente repasaba cada sacrificio, cada billete enviado, cada hora trabajada bajo el sol o en la lluvia. Y me preguntaba, ¿de qué sirvió todo? ¿Para qué crucé la frontera? ¿Para qué aguanté hambre, soledad, miedo?
para terminar enjaulado como un criminal, mientras el verdadero traidor dormía en libertad. El proceso fue rápido y cruel. A los pocos días, un guardia me llamó por mi apellido y me llevaron a una sala blanca, sin ventanas, una mesa larga, un juez frente a mí, un intérprete a mi lado. Sentí que las piernas me temblaban, que el corazón me golpeaba en el pecho como si quisiera escapar de ahí antes que yo. El juez comenzó a leer mi caso en inglés, y cada palabra era un recordatorio de que mi vida entera estaba en manos de personas que no conocían mi historia, que no sabían de mis sacrificios, que no tenían idea de la traición que me había llevado hasta ese lugar. El intérprete traducía: está acusado de estar ilegalmente en el país. Será deportado a México. Esa palabra, deportado, cayó como una sentencia de muerte. En mi cabeza resonaban los años que había vivido aquí, los rostros de mis compañeros de trabajo, las madrugadas en que me levantaba con la esperanza de estar construyendo un futuro para los míos. Todo se desmoronaba en segundos. Cuando me permitieron hablar, mi voz salió quebrada. Conté mi historia, los 20 años de sacrificio, el dinero enviado, la familia que dependía de mí. Había lágrimas en mis ojos, pero el juez permaneció impasible, con el rostro rígido. Lo único que me repetía el intérprete era: lo escuchamos, pero la ley es clara. Era como hablarle a una pared. Los demás detenidos eran mis únicos testigos del dolor. Compartíamos historias en voz baja durante las comidas, platos de arroz insípido y frijoles mal cocidos. Un hondureño me contó que su propio primo lo había entregado por envidia. Un salvadoreño lloraba cada noche porque no volvería a ver a su hija. En cada relato veía un espejo del mío. No éramos criminales, éramos sacrificados por amor, por necesidad, por sobrevivir, y aún así, ahí estábamos, tratados como si fuéramos basura. La audiencia final se acercaba, y con ella, la certeza de que mi destino estaba sellado. Yo sabía que afuera mi hermano vivía tranquilo, quizás celebrando que su plan había funcionado. Y mientras tanto, yo repasaba una y otra vez la misma pregunta: ¿cómo alguien puede odiar tanto a quien le dio todo? El día de la audiencia final amaneció gris. Desde la ventana diminuta del centro de detención apenas se filtraba una luz pálida que parecía burlarse de mí. Sabía que esa jornada decidiría si 20 años de vida en Estados Unidos se borraban con un golpe de martillo. Cuando los guardias me llamaron por mi apellido, el frío me recorrió desde los pies hasta la cabeza. Caminé esposado por un pasillo largo, escuchando el eco de las cadenas en mis muñecas, y sentí que cada paso me alejaba de todo lo que había construido. La sala de la corte estaba iluminada por luces blancas y frías, con el juez sentado tras una mesa imponente. Había un intérprete a mi lado, un abogado asignado de oficio que apenas conocía mi caso, y frente a mí, un representante del gobierno que me observaba como si yo fuera un número más en una lista interminable. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que se me iba a salir por la garganta. El juez comenzó a leer mi expediente. Entrada ilegal en el año 2003. Residencia sin documentos por más de 2 décadas. Envío de dinero a México documentado, sin historial criminal. El intérprete traducía palabra por palabra, y cada frase era como una daga. Cuando me dieron la oportunidad de hablar, respiré hondo y solté todo. Le conté al juez mi historia, desde que crucé la frontera con un rosario en el bolsillo, hasta los años que pasé trabajando en construcción, enviando cada centavo a mi familia en Oaxaca. Mi voz se quebró al mencionar a mi madre, al confesar que había dado mi vida por ellos y que, aún así, estaba ahí, traicionado por mi propio hermano. No sé si fueron mis palabras o la manera en que mi voz temblaba, pero en ese momento el giro inesperado llegó. El juez se inclinó hacia adelante y me miró fijamente. Preguntó: ¿usted tiene pruebas de haber enviado dinero durante todos estos años? Sentí un destello de esperanza. Moví la cabeza con fuerza. Sí, las tenía. Había guardado recibos de Western Union, transferencias, comprobantes, todo en un sobre que mantenía escondido en mi cuarto. Por un instante, el corazón me latió con fuerza distinta.
Tal vez no todo estaba perdido. El abogado de oficio pidió tiempo para reunir la documentación. El juez, en lugar de dictar la deportación inmediata, aceptó aplazar la decisión. Fue como si alguien me hubiera devuelto el aire de golpe. No era libertad, pero sí una oportunidad, un respiro en medio del ahogo. En esos días de espera, mientras seguía encerrado, un funcionario del centro me entregó una carta. Venía de mi prima Maribel. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Sus palabras confirmaban lo que yo había dicho en la audiencia, que durante 20 años yo había enviado dinero a casa, que todos en el pueblo lo sabían, y que fue mi hermano menor quien se quedó con gran parte de ese dinero, y finalmente el que me delató a inmigración. Cuando terminé de leer, las lágrimas me corrían por el rostro. No estaba loco, no estaba imaginando nada. La verdad por fin salía a la luz. En la siguiente audiencia, el juez escuchó la carta y revisó los primeros recibos que lograron presentar. Su rostro no cambió mucho, pero ya no había la misma frialdad que antes. No levantó el martillo para cerrar mi destino en ese instante. Dijo que evaluaría más pruebas y que, hasta entonces, mi caso seguiría abierto. Ese pequeño giro me devolvió una chispa que creí extinguida. No era libertad, pero sí una posibilidad. Y aunque seguía tras las rejas, con el uniforme naranja que me marcaba como invisible, sentí dentro de mí una fuerza renovada. Por primera vez en semanas, cerré los ojos en la celda y pensé, tal vez aún no me han vencido. Los días siguientes en detención tuvieron un sabor distinto. Aunque seguía rodeado de paredes grises y ruidos metálicos, algo dentro de mí había cambiado. La posibilidad de que el juez no me deportara de inmediato me devolvió un hilo de esperanza, delgado pero suficiente para mantenerme en pie. Cada noche, al acostarme en el colchón duro, repetía en silencio, «No me van a borrar tan fácil, no después de todo lo que hice». Mientras tanto, mi mente no dejaba de viajar a Oaxaca. Imaginaba a mi madre llorando, sin entender lo que pasaba, preguntándose por qué sus dos hijos estaban enfrentados de esa forma. Y en el mismo cuadro aparecía él, mi hermano menor, con esa sonrisa arrogante que había sentido al teléfono la última vez. El recuerdo me hervía la sangre. ¿Cómo podía dormir tranquilo sabiendo que su propia sangre estaba en una celda por su culpa? ¿Cómo podía caminar por el pueblo con la frente en alto después de haber vendido a su hermano como si fuera mercancía? Durante las horas muertas en la celda, repasaba mi vida en Estados Unidos. Recordaba los turnos dobles en la construcción, los inviernos soportados sin calefacción, las noches de soledad comiendo pan viejo y café frío, todo para que él y el resto de mi familia tuvieran un techo digno y comida en la mesa. Cada sacrificio mío era una piedra en la casa que ellos disfrutaban, y aún así, el único pago que recibí de él fue la traición. La audiencia final se fue acercando, y con ella los nervios crecían. El abogado de oficio logró recopilar más de 100 recibos de envíos que guardaba en carpetas escondidas en mi cuarto, gracias a un amigo de confianza que los entregó. También presentó la carta de Maribel y un testimonio por videollamada de un vecino que confirmaba que yo había enviado dinero durante años. No eran pruebas de mi legalidad, pero sí mostraban quién era yo. Un trabajador, un hombre que sostuvo a su familia desde lejos. El día de la audiencia, al ponerme de pie frente al juez, sentí un temblor en las piernas, pero también una firmeza en la voz que no había tenido antes. Le dije, con el intérprete repitiendo cada palabra, puede que haya entrado sin documentos, pero no soy un criminal. He trabajado todos los días de estos 20 años. He sacrificado mi vida para que mi familia pudiera sobrevivir. No pido compasión, solo justicia. El juez me miró con una seriedad que me atravesó el alma. Guardó silencio durante unos segundos eternos y luego dijo, «Este caso no es común. Las pruebas muestran una historia de sacrificio y de engaño. No tomaré una decisión hoy. Evaluaré todo lo presentado». El golpe del martillo no fue una condena, sino una prórroga. No era libertad, pero era la posibilidad de luchar un poco más. Esa noche en la celda, con el ruido de los demás detenidos intentando dormir, pensé en mi hermano. La rabia y el dolor se mezclaban en mi pecho
como un veneno que no me dejaba respirar. Pero también apareció algo distinto, una claridad que no había sentido en semanas. Aunque él me hubiera entregado, aunque quisiera borrarme, yo seguía de pie. Yo aún tenía voz, y en ese momento decidí que, si salía de ahí, mi vida ya no estaría definida por su traición, sino por mi resistencia. El día que salí del centro de detención, no había música ni abrazos esperándome, solo el aire frío golpeando mi rostro y la sensación de que había vuelto a nacer dentro de un cuerpo cansado. El juez no me dio la residencia, no me prometió nada eterno, pero me concedió la posibilidad de apelar y seguir luchando. Y para alguien que había sentido el peso de la deportación sobre los hombros, esa pequeña luz era suficiente. Caminé por las calles de Los Ángeles con la ropa que me devolvieron, la misma que llevaba puesta cuando me arrestaron. Cada paso era un recordatorio de lo frágil que era mi vida aquí, pero también de lo mucho que había resistido. Miraba los autos pasar, la gente apurada, y me sentía invisible, como siempre, solo que ahora cargaba un secreto enorme, la certeza de que la persona que más debía protegerme había sido la que me traicionó. Durante semanas, no tuve valor de llamar a mi madre. ¿Qué podía decirle? ¿Cómo explicarle que su hijo menor me había vendido? Ella, en su inocencia, seguía pensando que yo era el héroe que había sacrificado todo, y que él era el hijo que la cuidaba a diario. No quise romperle esa imagen. Preferí cargar con el silencio antes que destruirle el corazón. En las noches, cuando el cansancio me tumbaba en la cama, las imágenes regresaban. El eco de las botas de los agentes, el sonido del candado cerrándose, la voz seca de mi hermano diciéndome que sin él, yo no era nada. Y aunque esas memorias me desgarraban, también me hacían más fuerte, porque entendí algo que me tomó 20 años descubrir. No se trata solo de lo que das, sino de a quién se lo das. Yo entregué mi vida a una persona que no supo valorar ni un segundo de mi sacrificio, pero ese error no define quién soy. Hoy, cuando miro atrás, no siento orgullo por los dólares enviados ni por las casas levantadas a distancia. Siento orgullo de haber sobrevivido, de haber aguantado el desprecio, la envidia, la traición, y aún así seguir aquí, caminando, respirando, soñando con un futuro distinto. Mi hermano me quitó mucho, pero no pudo arrebatarme la dignidad. Si algo aprendí, es que la sangre no siempre es sinónimo de lealtad, que a veces los extraños son los que te tienden la mano, mientras los tuyos son los que aprietan la soga en tu cuello. Y aunque esa verdad duele, también libera, porque ya no cargo con culpas que no me corresponden. Yo hice mi parte, yo cumplí con mi palabra, y ahora el peso no está en mis hombros, sino en la conciencia de quien me traicionó. La vida me enseñó de la manera más cruel que la familia puede ser tu refugio o tu condena. En mi caso, fue ambas. Pero hoy camino con la frente en alto, con cicatrices que cuentan una historia de resistencia. Porque aunque mi hermano intentó borrarme, aquí sigo, de pie. Y esa es la victoria más grande que puedo reclamar.